Damos inicio al video número 4 de Contabilidad General, unidad número 3, documentos comerciales. Bueno, vamos a repasar algo puntual que siempre están preguntando. ¿Quién se queda con el original y quién se queda con el duplicado? El original siempre el receptor de un documento y el duplicado el emisor. Para graficar en un ejemplo sería: si yo tengo una factura duplicado, porque soy el emisor y soy el vendedor. Si tengo una factura original, porque soy el comprador y soy el receptor. Espero que con esto los ayude. Vamos a el último tema que nos quedaba: cancelación de acreencia. Acá la cancelación de acreencia se tiene que certificar o se tiene que respaldar con algún documento comercial. Va a ser el recibo, que los valores que se están entregando, por ejemplo el cheque pago diferido, el e-check, transferencia electrónica o giro bancario o pagaré. Vamos a empezar diciendo cómo es un pagaré. Es decir, el pagaré es la constancia de la cual se ha entregado un valor o bienes en el concepto que se lo extiende, y este tiene unos aspectos importantes, que es el aspecto legal y contable. El legal para certificar la cancelación de esa obligación y el contable para hacer su registro. Los recibos, aparte de extenderse por el total de la creencia, puede ser por una parte, es decir, pueden ser parcial. También se los debe identificar, aunque no es obligatorio, es decir, porque el órgano de contralor, que la AFIP no lo exige sino lo enuncia, una letra X y la leyenda no válido como factura. Este recibo, digamos, siempre se va a quedar. Entonces el duplicado, ¿quién se lo imagina que se lo va a quedar? El que cobró, y el original, el que pagó para certificar su acreencia. Vamos a ver un recibo. Acá tenemos un recibo C. Por ejemplo, esto, al ver que ya es un recibo C, todos nos damos cuenta que está hablando de un profesional. ¿Por qué? La excepción a la regla siempre existe. Los profesionales pueden emitir factura recibo. Por lo tanto, un profesional, por ejemplo, un abogado, un contador, un arquitecto, un asesor en comercio exterior, un licenciado, puede emitir recibo factura según su condición ante la AFIP. Si es responsable inscrito, una A; si es otro responsable inscrito, una B; si es un consumidor final, y si soy monotributista, una C, que es este caso. Entonces, ¿puede existir factura de recibo? Sí, con la letra que corresponde a mi condición fiscal. Acá vamos a ver que tenemos un recibo X y uno C. El C es algo que es un recibo factura. En cambio, el X simplemente va a demostrar que hubo un traspaso, digamos, de valores con el objetivo de cancelar una creencia. Por lo tanto, no tiene efectos, diríamos, de valorizar una operación, simplemente de la cancelación de una creencia. Ahí tiene todo el detalle, lo que tiene que decir, a quién está destinado, quién recibe, qué paga, qué cancela, qué concepto, qué monto total, y generalmente siempre están firmados. Ahora vamos a pasar a estos valores. El cheque, yo ya me lo sé de memoria. El concepto, cuando lo aprendí hace muchos años, digamos en la secundaria, dice: cheque es una orden de pago y suma. Miren, ya de memoria me confundí. El cheque es una orden de pago pura y simple, ¿está? Librada contra los fondos depositados en una entidad bancaria o que tengamos autorización para girar. Entonces el librador le va a dar la orden a alguien que pueda retirar fondos por ventanilla o por a través de una cuenta bancaria con un depósito, una determinada cantidad de dinero. Los cheques pueden ser básicamente, como ahí tenemos dos ejemplos. Tenemos el de arriba, que es un cheque común, y el de abajo es un cheque de pago diferido. Pero también hoy en día podemos encontrar algo nuevo que se llama e-check, es decir, un cheque electrónico. Cumple las mismas funciones y necesita las mismas características que tenían los cheques físicos, es decir, que tiene una fecha de emisión, va a tener una firma, va a tener, diríamos, un importe en números, un importe en letra, todo exactamente igual, pero se va a hacer a través de un servidor que generalmente es el del mismo banco. Entonces, a través de un celular o una computadora voy a poder emitir cheques. Ahora vamos a pasar a ver qué clase de cheques existen. Yo había mencionado cheques comunes y cheque de pago diferido. Por lo tanto, el cheque común, la característica más importante que yo voy a mencionar, aunque tiene otras, digamos, es que tiene una sola fecha, y esa fecha es solo para su vencimiento. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un cheque para el 20 de junio del 2020, significa que hoy lo podría cobrar, aunque no hemos llegado a esa fecha. Pero el 20 de junio solamente tiene un efecto, que es para su vencimiento. 30 días de ese momento después ya no va a tener validez. En cambio, el cheque de pago diferido posee dos fechas, una de emisión y una de cobro. Tiene que tener la diferencia de
de un día por lo menos entre una y otra, y un máximo de 360, dice la ley, aunque todos decimos en forma muy suelta un año, que sabemos que tiene 365, pero bueno, es lo mismo, 360 o 365. ¿Qué característica va a tener esta fecha de cobro? Va a actuar como la del cheque común. Desde esa fecha tiene 30 días para cobrarse. Bueno, con esto tenemos las características más importantes de lo que tienen los cheques. Ahora vamos a ver cómo se puede emitir un cheque. Nominales significa que páguese a, tiene un nombre, Diego, por ejemplo, entonces a la orden. Si dice no a la orden, entonces Diego no a la orden, significa que solo lo puede ir a cobrar Diego, mientras que si decía a la orden o simplemente Diego, Diego lo puede endosar. ¿Cuántas veces? En realidad se puede endosar 3 veces, pero son 2 para transmitir y 1 para cobrar. También el cheque podría estar al portador, significa que el que posee el papelito en la mano, que está en blanco y dice la palabra al portador, se presenta en ventanilla y lo cobra, o lo deposita y lo cobra. En cambio el cheque también se lo puede cruzar en el margen superior izquierdo, le hacen 2 rayitas con la lapicera. De esta forma el cheque que va a pasar solo se va a poder depositar en una cuenta bancaria, es decir, no voy a poder ir a la ventanilla a retirar los fondos. También podría ser imputado para pagar una creencia específica, la factura número 5 y nada más que eso. Bueno, con todo esto vamos viendo ya el tema de los cheques, vamos terminando y vamos a pasar a otro valor que se utiliza para cancelar a creencias, que se llama pagaré. Esto es una letra de cambio, donde alguien se compromete, si hay una promesa en pagar cierta suma de dinero o cierto elemento en una fecha determinada, en un lugar determinado, y este tiene que estar firmado. Acá tienen un pequeño esquema de cómo funciona un pagaré para su cancelación, donde esta promesa de pago puede ser en cualquier papel, aunque hay formularios que uno puede comprar en la librería. En cualquier lugar hay viejas anécdotas, inclusive en Italia, de un famoso azulejo, pero bueno, eso lo dejamos para que lo investiguen. Acá tenemos un ejemplo de un pagaré, por ejemplo, donde dice la fecha que va a vencer, el día que se va a cobrar, quién lo emite, quién lo va a cobrar, qué cantidad de dinero, todo. Y fíjense que hay unas leyes que dice protesto sin protesto, porque podría ser con protesto, significa que también se los vamos a dejar para que ustedes los averigüen. Ahí hay que tener en cuenta que los pagaré pueden tener, digamos, estar grabados con impuesto a los sellos. En algunas provincias estos lo graban con impuesto, significa que el importe que aquí figura hay que pagar además para poder ejecutarlo, es decir, para poder accionar judicialmente. Si el librador no me lo paga, pagar un impuesto se llama los sellos. No es un impuesto importante, pero suma al monto que tenemos que cobrar o pagar. Bueno, con esto damos finalizado las clases de documentos comerciales y lo esperamos para las próximas. Muchas gracias.